Hoy vamos a dar inicio al capítulo número 3, que es la teoría especial de la relatividad o simplemente conocida como TER, ¿ya? Para esto voy a referirme al siguiente gráfico para que lo podamos entender, ¿de acuerdo? Y bueno, primero hablar sobre lo que es la relatividad. Entonces, vamos a tratar de entender ahora lo que es relatividad. Y para eso voy a recurrir a lo siguiente. Vamos a suponer que hay algo que está ocurriendo en algún lugar del espacio. ¿Ya? A ese algo le voy a llamar un fenómeno físico. ¿Está bien? Este fenómeno físico, un único fenómeno físico, está siendo observado por alguien que le estamos llamando A. ¿Ya? Entonces hay un primer observador que está documentando lo que ocurre en esa región del espacio. Desde el punto de vista científico, documentarlo, este fenómeno significa pues medir alguna cantidad física en cuestión o medir un conjunto de cantidades físicas. Bien. Entonces, al hacer la observación de este fenómeno físico, escoge él mismo una determinada cantidad física y esa cantidad física la estamos llamando F de manera genérica. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, hay un fenómeno físico, hay un observador, este observador está dando cuenta acerca de ese fenómeno físico y lo hace por medio, pues, de la medición de alguna cantidad física o de algún conjunto de cantidades físicas. Suponiendo que solo pensamos en una cantidad física, entonces este observador debe medir esa cantidad física. Al valor de esa cantidad física medida por A, le estamos llamando F sub A. Bien. Así como existe el observador A, hay también un segundo observador que le estamos llamando B, que hace exactamente lo mismo. Está observando el mismo fenómeno, ¿ya? Y ha decidido también medir la misma cantidad que A. Es decir, digamos, si F hubiera sido el tiempo, pues B también ha decidido medir el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, A y B miden la misma cantidad física. Ojo, esto es muy importante. Primero, que ambos observadores estén viendo exactamente lo mismo. Y dos, que midan la misma cantidad física en cuestión o el mismo conjunto de cantidades físicas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que B efectúa la medición de esa cantidad física, al valor que obtiene se le va a llamar F sub V. ¿De acuerdo? Suponiendo que existiere un tercer observador o un cuarto o un quinto, pues sucederá de la misma manera. ¿Qué quiere decir? El mismo fenómeno está siendo observado por C. ¿De acuerdo? Ahora, si quiere dar, es decir, si quiere describir lo que está sucediendo, pues debe medir, igual que el resto, una cierta cantidad física. ¿Cuál debe ser esa cantidad física? Para que tenga sentido lo que vamos a hablar de relatividad, pues debe ser también la misma cantidad física. Ahora, una vez que mide, el valor que obtiene de la misma le vamos a llamar F sub C. ¿Qué es relatividad? Relatividad es considerar el hecho de que F de A puede ser en general diferente de F de B y diferente de F de C. ¿Qué estamos queriendo decir? Que las cantidades físicas que hayamos decidido medir, primero, deben ser las mismas, ¿ya?
para poder comparar una con otra, pues deben ser las mismas. Frente a la misma cantidad física, frente al fenómeno, al mismo fenómeno físico que estuviera ocurriendo a su alrededor. Con esos dos detalles, la relatividad se entiende que el resultado de la medida que efectúe el observador A en general va a ser diferente del resultado de la medida que efectúe el observador B y diferente a la que haga cualquier otro observador que está observando exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que significa, pues, relatividad desde el punto de vista de la ciencia. ¿De acuerdo? A ver, si como ejemplo pensamos que esa cantidad física fuera la masa de algo que yo estoy observando acá, pues estamos diciendo que el observador al medir la masa de ese objeto, pues estaría midiendo un valor que se está llamando m sub a. B, para poder decir algo en relación a ese fenómeno y poder conversar con A, pues también debe medir la masa. Porque si midiera otra cosa, no podría decir nada en relación a una u otra cantidad física. ¿Ya? Necesitan ser las mismas cantidades físicas. Entonces, cuando B mide la masa de esto, que también es el mismo objeto, entonces este mide m sub B. Lo que estamos diciendo es que en general, si fuera la masa medida por A podría ser diferente de la masa medida por B y así sucesivamente. Que si fuera el tiempo, sería que el tiempo medido de este fenómeno por A no necesariamente coincide con el tiempo medido por B o el tiempo medido por C. Imaginando que fuere, qué sé yo, se tratara del tiempo de vida de algún ser microscópico. Este diría, por ejemplo, para mí ha vivido, qué sé yo, un minuto. Este podría decir, no sé, pues para mí ha sido una hora, para mí un mes y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el hecho de aceptar esa posibilidad significa que nosotros creemos en la relatividad. Pues eso es lo que en el fondo significa relatividad, que todos los observadores tienen acceso a una cierta verdad acerca de lo que observa, ¿de acuerdo? Y aceptar que ninguno de ellos es, pues, el que tiene la razón. ¿Qué estoy diciendo? Que no es que f de A tenga razón y f de B y f de... Es decir, que A tenga razón, que B no lo tenga y que C tampoco lo tenga, ¿ya? Significa relatividad que A, B, C o cualquier otro observador, todos ellos tienen la verdad. ¿Qué quiere decir? Tienen una parte de la verdad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces en el fondo? Que lo que ha medido, pues eso es un valor correcto. ¿Ya? Que lo que ha medido B también es un valor correcto. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si lo que ha medido A tiene un valor diferente de lo que ha medido B, diferente de lo que ha medido C, esto no debería sorprendernos, ¿de acuerdo? Esto es parte de lo que significa relatividad, ¿de acuerdo? Por supuesto, quiero hacer énfasis en un aspecto. ¿Qué es eso? A ver, todo esto nada tiene que ver con la subjetividad. ¿De acuerdo? No tiene que ver con el hecho de que A está enojado o que a A le gusta el color verde y a B le gusta el color rojo o está de buen carácter. No tiene nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Ni que sean blancos, ni negros, ni nada por el estilo. Ni que tenga un ojo, ni dos, y así sucesivamente. Suponemos que cada uno de los observadores está en perfectas condiciones de experimentación, ¿de acuerdo? De lo que se trata es que A, B y C en general son observadores diferentes desde el punto de vista físico. No me refiero a la constitución corporal de ellos ni mental, ¿de acuerdo? Sino
condiciones físicas a las que están sometidos estos observadores. ¿A qué me refiero? Este, por ejemplo, podría ser un observador moviéndose a velocidad constante, este podría ser un observador moviéndose con aceleración, este podría ser un observador, qué sé yo, pues en un lugar del espacio donde la gravedad es 100 veces la gravedad de uno o la del otro, me refiero a esa situación, ¿de acuerdo? Porque está claro que si las condiciones físicas de los distintos observadores es la misma, estos deberían definitivamente ser iguales. Es como estar, qué sé yo, en una sala de cine, está repleta la sala, por supuesto que no en este tiempo, ¿verdad? Pero cuando podamos volver a las salas de cines y estemos todos observando una película, seguramente, más allá de ciertos detalles, todos estaremos de acuerdo con que alguien muere o alguien está enamorado o alguien está llorando, dependiendo de lo que está ocurriendo en la película. ¿De acuerdo? Pero esperaremos en general que esto suceda. ¿Qué quiere decir? Que la relatividad es algo que está presente todo el tiempo en cada uno de los eventos que ocurren en el universo en general. Ahora bien, suponiendo que ya entendemos nosotros el concepto de la relatividad, ¿qué sería lo opuesto a esto? ¿Qué sería lo opuesto a relatividad? Lo opuesto a la relatividad sería lo absoluto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Considerar que independientemente de quién sea el observador y de las condiciones físicas de donde, en las que se encuentra, digamos, ¿ah? Independientemente de eso, debe estar claro de que dentro del absolutismo, lo que mida uno debería ser exactamente igual a lo que mide el resto. Es decir, si hay variaciones como esa, es porque alguien está haciendo mal su trabajo. Entonces, son dos corrientes filosóficas diferentes. Creo que la mayoría en el mundo acepta esta situación. Es más, ha sido comprobado. Es más, voy a decirles, dentro de una teoría de relatividad galileana, comenzamos a observar cosas en las que esto definitivamente se cumple. Entonces, vamos a dejar en libertad a todos los que deseen pensar como mejor les parece, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que es la relatividad. Ahora bien, ¿qué es una teoría de relatividad? Primero, voy a entrar en algún detalle sobre esta situación. Si nosotros creemos que esto va a ocurrir en general, que cada vez que nosotros observemos un cierto fenómeno, las cantidades físicas que yo mida sobre el mismo, comparadas con las mismas cantidades físicas medidas por otro, van a ser diferentes, entonces, de alguna manera uno tiene un sentimiento de que lo que sabe, de que lo que puede percibir de las cosas a su alrededor, bueno, son muy propias, es decir, solo son verdad para uno y no son verdad para el resto. Cada uno de los otros observadores tiene su propia verdad de lo que está ocurriendo. ¿Por qué nos llena esto un poco de tristeza? Porque de alguna manera todos intentamos tener la razón sobre todo. A ver, me dejo de explicar. Si a mí me está haciendo frío, por ejemplo, yo considero que el que no esté sintiendo frío, que está a mi alrededor, es porque no le está funcionando bien sus sensores de temperatura. Entonces, de alguna manera, lo que yo registro como una medida, si considero, por ejemplo, en este caso, la temperatura,
lo que yo considero que he medido, intento inmediatamente extrapolar a todas las otras situaciones, es decir, a todos los otros posibles medidores de temperatura también. Entonces, si a mí me dicen que lo que estoy midiendo no necesariamente es lo que mide el otro observador, es muy difícil de concebir esa situación. Es decir, repito, es algo propio del ser humano, ¿verdad? Uno intenta decir a través de su observación lo que podría ser el mundo. Claro. A ver, otro ejemplo. Cuando uno está en un cuarto, por ejemplo, y señala el foco, la luminaria, lo hace suponiendo, es decir, el dedo con el que uno señala el foco, que nos dice dónde está, nos hace suponer que donde estamos señalando se encuentra exactamente ese foco. Entonces, si ustedes desean, cuando uno extrapola eso hacia el cielo en la noche, por ejemplo, ¿verdad? Y uno tiene una noche estrellada, completamente despejada, pues hace una extrapolación de aquello y dice, apuntando con el dedo, me fascina aquella estrella, en la suposición de que esa estrella, al igual que el foco en el cuarto, se encuentra exactamente ahí, pero tal vez no sea tan así, ¿no es cierto? Pero a lo que me voy es al hecho de que el ser humano, de alguna manera, resuelve las cosas extrapolando lo que le sucede a él a situaciones un poco mayores, siempre un poco mayores. Si a mí me hace frío, entonces está haciendo frío en general. Si yo veo que algo, por ejemplo, ha durado 5 segundos, el resto debería estar de acuerdo conmigo. Si yo veo que alguien ha saltado y qué sé yo, ha logrado saltar una distancia de, qué sé yo, pues 3 metros, digamos, lo puedo decir a, en voz alta y decir, ah, bueno, ha saltado 3 metros y no espero que alguien me diga una cosa diferente. Es decir, de alguna manera somos absolutistas, ¿ya? Y que lo que nosotros medimos, creemos que el resto, si no está de acuerdo con nosotros, es porque hay algo mal con el resto. La relatividad nos está diciendo, no, ten mucho cuidado, ¿ya? Eso no ocurre en general. Ahora, quiero hacer hincapié diciendo que si las condiciones físicas son las mismas para los observadores, pues indudablemente deberían coincidir las mediciones. Que cuando él diga está haciendo frío, el otro diga también, claro que sí. ¿Ah? Este tiene que decir lo mismo. Si las condiciones físicas en las que se encuentran son las mismas. Por ejemplo, los 3 observadores están encerrados en un frigorífico, ¿verdad o no? Y el frigorífico marca en su termómetro, qué sé yo, pues menos 25 grados centígrados. Por supuesto que todos están en las mismas condiciones físicas y faltaría que uno diga, bueno, yo estoy ya sintiendo mucho calor, ¿verdad o no? Bueno, eso definitivamente no podría ocurrir, si bien unos toleran más el frío que otros, pero estarán de acuerdo con que ese termómetro sirve absolutamente para todos, ¿verdad? Que si ponemos ese termómetro muy cerca de A, muy cerca de B o muy cerca de C, pues registraría lo mismo, más o menos, ¿ya? Ok, sin mucho entrar en detalle, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué nos pone triste esta situación? Estábamos en eso. ¿Por qué nos pone triste esta situación? Porque ya no voy a poder yo hacer esa extrapolación. Ya no voy a poder decir, ¿qué pasa si el observador B está en condiciones físicas diferentes a las de A? Vamos a imaginar
digamos, en la superficie de la Tierra, el planeta Tierra. Pero a B, si es que fuere posible, ¿ya? En la superficie del Sol, si es que fuere posible, vamos a imaginar que sí es posible. Frente a una misma cosa que estemos observando, cualquier cosa que esté en algún otro lugar que no fuere la Tierra o el Sol, digamos, ¿ya? Si estuviéramos observando algo sobre las mismas cantidades físicas, ¿medirán lo mismo dos observadores? Pienso que no, pienso que no. Entonces, sí se cumple la relatividad. Frente a las mismas cantidades físicas, los valores determinados van a ser diferentes. Ahora, ¿por qué eso me pone triste nuevamente? Porque resulta que si yo construyo una ciencia en base a las cosas que yo mido, muy probablemente otros no estén de acuerdo con lo que yo mido. Esa es la tristeza, que pareciera que los esfuerzos que hace uno para describir los fenómenos que rodean solo funcionan para él y para todos los otros observadores que están en las mismas condiciones físicas. Pero si ustedes se fijan, los textos, los libros y demás, no hacen referencia a eso, ¿saben? Esto lo escriben como si vaya a ocurrir eso que está definiendo de igual manera para todos los observadores. ¿Se han dado cuenta de esa situación? ¿Ah? Está grave la cosa. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo decir que lo que he desarrollado, pues le sirve a otros? Eso es lo que me provoca tristeza. Bueno, y debemos tener cuidado también, más allá de la tristeza, si aceptamos que esto sucede, entonces debemos ser muy cuidadosos. Una vez que hemos estudiado algo, pues debemos presentarlo de esa manera, ¿no? Porque por ahí no es tan universal. Por ahí otro observador no esté definitivamente de acuerdo con eso que yo he publicado y quién sabe, ese libro que yo lo pretendo usar para describir no me sirve muy bien. ¿Ya? Entonces, aunque no crean, esos cuidados sí se tienen, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista científico, hay que poner siempre todos los detalles que van a permitir que lo que nosotros hicimos sea reproducible, ¿ya? Por cualquier otro. Entonces, el detalle de las condiciones, el detalle sobre todos los aspectos involucrados en la medición, normalmente están, ¿por qué? Porque solo bajo esas condiciones es que este o cualquier otro observador podrá reproducir esos valores. Bien, ok. Ahora, a veces uno duda y dice, por ejemplo, la ley de gravitación universal que fue introducida por Newton, que seguramente están familiarizados, que yo lo puedo escribir aquí en un rinconcito para no llamar mucho la atención, no lo voy a hacer de manera muy formal, pero si pudiéramos medir la fuerza entre dos objetos dotados de masa, entonces el módulo de la misma se podría expresar de esta forma, ¿verdad? Como el producto de las masas dividido la distancia que los separa elevado al cuadrado, multiplicado por una constante que es la constante de gravitación universal. Bien, suponiendo que ustedes ya saben esto, Newton cuando lo presenta como una ley de gravitación universal. ¿Qué está queriendo decir? Que cada vez que yo tengo dos masas, si sé la distancia que los separa, como esta es una constante, yo podría fácilmente definir la fuerza que actúa sobre cualquiera de las dos debido a esta interacción. Y bueno, si es de carácter universal, significará que si es medido por A, o es medido por B, o es medido por C, pues debería dar siempre lo mismo, ¿verdad?
Es decir, que parece que esta física que se puede aplicar entre un objeto que es muy próximo a A o entre dos objetos que están próximos a A, se puede aplicar entre dos objetos que están muy próximos a B, que podría estar muy lejos de A o en condiciones físicas diferentes. Tal cosa parece que no ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, no debería ser tan jactancioso y decirse una ley universal. Deberíamos ser un poco más mesurados y definir que tal vez esto tiene validez dentro de ciertos límites, ¿de acuerdo? Solo por mencionar algo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno luego de una observación, pues define ya sea leyes o ecuaciones que describen ciertos comportamientos, debería ser un poco cauteloso y no tal vez llamarlo universal, ¿no? Ok, entonces, si hemos superado este aspecto, lo que no hemos superado definitivamente es el hecho de que, bueno, si ya está sucediendo esto, ¿cómo yo hago para averiguar lo que midió B o lo que midió C, habiendo medido lo que yo medí? Es una buena pregunta. Entonces, la respuesta a esa pregunta es una teoría de relatividad. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que a partir de lo que yo he medido sobre este fenómeno, pueda averiguar lo que midió B sobre el mismo fenómeno. Obviamente, fíjense que las cantidades físicas tienen que ser las mismas. ¿Por qué? Porque si no, no puedo comparar, pues, ¿no? No las puedo comparar. No puedo hablar del tiempo, de la masa. ¿De qué podríamos hablar? Tenemos que hablar de las mismas cantidades físicas. Entonces, volviendo al asunto. Una teoría de relatividad es aquella teoría que me va a permitir, a partir de la cantidad física que yo he medido, pues obtener la que midió otro observador en condiciones físicas distintas. Eso es lo que hace una teoría de relatividad. Entonces, midiendo FA, voy a obtener FB o FC, o entre B y C lo mismo, y así sucesivamente. Ok, muy bien. ¿Cuántas teorías de relatividad famosas o disponibles en el mercado, si ustedes quieren, existen? Una a la que estamos muy acostumbrados, ¿ya? Que es la teoría de relatividad de Galileo o galileana, así está en los textos, ¿de acuerdo? Y la teoría de relatividad de Einstein, ¿de acuerdo? Bien. Esta seguramente ustedes ya la estudiaron en su primer curso de física universitaria, pero estamos ahora para justo estudiar esta otra teoría de relatividad. Ahora bien, si volvemos a la página anterior, dice teoría especial de la relatividad o simplemente TER. ¿Ah? Algo está pasando, ¿verdad o no? No dice teoría de la relatividad. De Einstein pondríamos aquí, no hay ningún problema, pero dice teoría especial de la relatividad. Bien, voy a decirlo de esta forma. La teoría de relatividad propuesta por Einstein, ¿ya? Tiene en general dos versiones. Una versión especial y una versión general.
que nuevamente, general, no sé, ya otra vez muy grande, ¿de acuerdo? Pero así está, así se la conoce. Si pensamos en la teoría de relatividad de Einstein, entonces la teoría de relatividad de Einstein se divide en una relatividad especial y en una relatividad general. Así es como se estudia, ¿de acuerdo? Yo tendría mucho cuidado con esto, pero creo que aquí no hay mayor reparo, especial en algún sentido, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora. ¿Qué significa especial? ¿Por qué se llama teoría especial de la relatividad? Aquí ya está por demás decir que es la de Einstein, porque Galileo no tiene esta situación. Entonces, toda vez que uno hace referencia a la TER, sabe que está referida a la relatividad propuesta por Einstein. ¿De acuerdo? Perfecto. A ver. Dijimos que voy a volver a la otra hoja, por favor, ¿ya? Dijimos que habían varios observadores. Voy a considerar a dos de ellos cualesquiera. Siempre puedo agarrar dos cualesquiera, ¿de acuerdo? La comparación es siempre más simple si hacemos 2 a 2. Entonces voy a suponer a estos dos observadores, ¿de acuerdo? Y voy a decir que estos observadores están en condiciones especiales, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría de relatividad de Einstein se va a llamar una teoría especial de relatividad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos observadores no están en cualquier condición física, están en una condición física especial. ¿Y cuál es esa condición especial? Bien, esa condición especial hace referencia a observadores inerciales. Supongo que entienden qué es un observador inercial, ¿verdad? Un observador inercial especial, entonces, va a querer decir, esto es en relación a los observadores, por favor, ¿ya? Vuelvo a repetir. Quiere decir que los observadores, voy a escribirlo, mejor pongo esto hacia abajo, ¿ya? Aquí voy a escribir. Los observadores son inerciales. Inerciales. Ese es el carácter especial de esta relatividad, ¿ya? Solo está referido a observadores inerciales. ¿Qué quiere decir? Este
se está moviendo con velocidad constante. Dicho de otra forma, aceleración de A, 0. Aceleración de B, 0. Aceleración de C, 0. Todos estos observadores son observadores inerciales. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier comparación que uno quiera hacer con las cantidades físicas de estos observadores va a estar dentro de la teoría especial de la relatividad de Einstein. ¿Está bien? Bien. ¿En base a qué se han construido las teorías de relatividad? ¿En base a qué? En base, pues, ¿sabe? Hay algo muy ventajoso que tiene el científico, pues. Y eso ventajoso que tiene el científico es lo que se conoce como los postulados, ¿de acuerdo? ¿Qué son los postulados? Los postulados los puede uno entender, si quieren, de manera simple, como los sueños que tenga uno. ¿Ya? A ver, ustedes van a echarse una siesta y resultado de esa siesta, alguien pues despierta con alguna idea muy interesante. Digamos, no sé, Galileo despertó con la idea de que independientemente de las condiciones físicas de estos observadores, si es que yo estoy hablando de la cantidad física tiempo, los tiempos siempre deben ser iguales para todos los observadores. Con eso ha despertado Galileo y lo ha expresado. ¿Ya? Eso quiere decir que Einstein, su teoría de relatividad especial, o TER, también ha tenido sueños de esa naturaleza y los ha expresado. Sí, correcto, correcto, correcto. Cualquiera de nosotros, pues tiene esa posibilidad, ¿de acuerdo? De soñar y de expresar esos sueños y llamarlos postulados. Ahora, para que tengan ese carácter, lo que sí es obligatorio es que ese sueño sea verificable experimentalmente. ¿Qué estoy diciendo? Pues a las pruebas me remito. Si pensamos en Galileo, el que sueña que T de A es igual a T de B igual a T de C, independientemente de las condiciones físicas de los observadores, pues mediremos, ¿no? A ver, vamos a medir. Este está en reposo, mide el tiempo sobre un objeto que está en movimiento y determina un valor. Vamos a decir, por darle un número, 2 segundos, ¿de acuerdo? Eso mide. V está dentro de, qué sé yo, una cabina que está cayendo libremente y desde la cabina que está cayendo, mejor, sin cabina, vamos a dejar a que V esté cayendo libremente, se ha dejado caer desde un avión, es un paracaidista, ¿ya? Pero está mirando el objeto y tiene tiempo para hacer un poco de física y mide el tiempo de ese objeto, el mismo que está mirando a. Agarra y mide. Si fuere 2 el resultado, entonces habría verificado lo que propone en su sueño Galileo, sí. Si lo propio hace C, no sé, pues es un observador que está en la superficie de Júpiter, ¿de acuerdo? Donde la gravedad a la que está sujeta es, ya no sé, pues 25 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Bajo esas condiciones físicas, está mirando también el objeto ese y determina 2 segundos también. Comparados, resulta que son iguales. Si pasa por esa regla de verificación,
entonces el sueño de Galileo pasa a ser un postulado, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre, pues, con cualquier otro sueño que uno tenga. Si quiere ponerlo en calidad de postulado, pues existe un camino. ¿Cuál es? Que sea verificable experimentalmente, no demostrable, no necesita ser demostrado, pero sí la regla de fuego es que sea verificable experimentalmente. ¿De acuerdo? Ok, ¿cuándo deja de tener mucha validez algo? Pues cuando comienzan a medirse cosas como esta, ¿no? Si pasara que el tiempo que mide A es diferente del que mide B, entonces digo, oye, Galileo, tu sueño no había sido tan cierto, ¿verdad? Aquí hay algo raro, no estoy midiendo lo mismo. Entonces, dejaría de ser válido bajo ciertas condiciones en las cuales resulta que se cumple esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso es lo que ha sucedido con la relatividad de Galileo. En realidad, estaba todo muy bien, todo funcionaba muy bien hasta que comenzaron a aparecer cosas en las cuales se cumplía más bien esto, ¿ya? Y fundamentalmente en aquel sueño de Galileo que era el tiempo. Y eso pues lo propuso Einstein, ¿de acuerdo? Y en su teoría de relatividad. Ok, entonces, ¿cuáles son los sueños de Einstein que son verificables experimentalmente? A eso se le llaman los postulados de la TER. Ahí están. Estos son los postulados de la teoría especial de la relatividad. Dos sueños hermosos. Uno, las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Yo sé que está por demás esto, pero sabemos que es especial, por tanto son observadores inerciales. Eso debe estar completamente claro. ¿Qué está diciendo esta? Lo que está diciendo esta, si hablo yo, por ejemplo, de la segunda ley de física, que es una ecuación muy interesante, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Si yo pensara en dos observadores, digamos O y O', ¿ya? Como hay tanto asunto esto de equidad y demás cosas, vamos a suponer que O es un varón y molesta eso, ¿no? No debería haber realmente, pero allá ellos, ¿de acuerdo? Así tal vez son felices. ¿Ve? Inclusive esto me va a criticar. ¿Acaso no solo las mujeres llevamos cabello largo y demás? Es muy difícil conformar a tanta gente en el planeta, ¿verdad? Pero, ok, ahí va. Supongo que en el gráfico se puede notar. Si no hay manera de notar, no sé dónde vamos a terminar. Tiene que haber alguna manera de diferenciar, ¿ya? Entonces aquí está Juan, y para que no me critiquen, está Juanita también, ¿de acuerdo? Ya, son los JJs. Perfecto. A este le voy a llamar A y, perdón, O y O'. Si ustedes quieren, A, B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que mida A u O, ¿de acuerdo? Va a ser F. Voy a definir F a la cantidad física que mida. Y lo que va a medir O', por eso le he puesto O y O', va a ser F'. ¿Ya? Entonces, sabemos que en general van a ser diferentes, eso sabemos. ¿De qué? De lo que estemos mirando. ¿Cómo son O y O'? Son observadores inerciales, que estoy diciendo que la aceleración de O, ¿de acuerdo? Es cero. Y la aceleración de... Pam, 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 pam.
Ya, simplemente A, si no nos vamos a meter en problema. Y a esto A', ¿de acuerdo? Esto vale 0 también. ¿Por qué? Pues son observadores inerciales, no están sometidos a aceleración. Entonces, a ver, ¿qué es lo que están observando? Están observando el movimiento de un objeto, ¿de acuerdo? Aquí está el objeto, el mismo se está moviendo a lo largo del espacio. Observa O', ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice Newton? Newton sobre esto dice, suponiendo que F es ahora la fuerza, que esa fuerza que se aplica sobre este objeto debería, pues, provocar una modificación en su estado de movimiento de traslación. Y entonces ese cambio se puede evaluar por medio de esta ley, es la segunda ley de Newton. ¿Qué puede decir O'? O' dice, como tiene derecho a que la cantidad física en general sea diferente, pues escribe, la fuerza que actúa sobre el objeto va a provocar en el mismo un cambio en su estado de movimiento. Eso. Perfecto, ambos pueden usar la segunda ley de Newton. Eso está diciendo esto, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es que las cantidades físicas no necesitan ser las mismas. Por eso estoy diciendo que F, F', P, P', T, T'. Eso estoy diciendo, ¿de acuerdo? Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Que yo puedo aplicar desde O, pero también lo puedo hacer desde O', con el cuidado de no suponer que las cantidades físicas estas sean iguales, ¿ya? Nada más. Este es un sueño de Einstein, ¿ya? Y dice, bueno, esto debe ocurrir. El segundo sueño y el más fuerte, digamos, de esta teoría especial de la relatividad es este segundo, que dice que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal y vale c, que es independiente del movimiento de la fuente de luz. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Que si O está describiendo más bien el movimiento de la luz, si fuere que O describe el movimiento de la luz, esto de aquí es la luz, y O está describiendo su movimiento. ¿Qué diría? Que la velocidad de la luz, lo voy a escribir explícitamente, ¿ya? Que la velocidad de la luz medida con respecto a O va a ser igual a c. El otro, ¿qué va a hacer? El otro va a medir la velocidad de la luz, pero con respecto a O', ¿verdad? ¿O no? ¿Y qué va a obtener? Dice, va a obtener C también, la misma. Esto está diciendo el segundo. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo. Independientemente de cuál sea el observador, mientras sea inercial, cuando se trate de medir la velocidad de la luz, va a ser siempre la misma, solo que aquí está puesto de otra manera, ¿ya? Está puesto simplemente de otra manera. Aquí está diciendo lo siguiente, a ver, para que no parezca que es otra cosa. Vamos a suponer que O está aquí, ¿de acuerdo? Aquí está, perdón, aquí está O. Ay, por favor. A ver. Aquí está el observador O, ya no lo voy a dibujar a este caballero, ¿ya? Ahí está O. Y resulta que aquí hay una fuente de luz, ¿de acuerdo? Una linterna, ¿ya? Entonces, O, que está sobre esta superficie, pues está parado, si ustedes quieren, con respecto a esta fuente de luz, ¿de acuerdo? Ahí está. Esa es la luz en términos ondulatorios, ¿de acuerdo? Bien,
Entonces agarra y mide, y esta es la velocidad de la luz respecto de O. Pero resulta que todo esto había estado dentro de una caja, la cual se está moviendo a una cierta velocidad que le voy a llamar B. Pero O' está aquí afuera, que ve que O se está moviendo con velocidad constante, al igual que la fuente de luz. Cuando O' mida la velocidad de la luz, pues ¿qué va a medir? Va a medir C, algo que contradice lo que hemos aprendido de la relatividad galileana y algo que contradice a nuestros sentidos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a otra cosa. Lo que deberíamos esperar es que la velocidad para la luz medida por O' sea C más B, pero no ocurre. El segundo postulado dice, no, 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 independientemente de cómo estén los observadores O y O', ¿ya? Mientras sean como inerciales, entonces van a medir para la luz la misma velocidad siempre. Eso es que es increíblemente fuerte y es, digamos, el plato fuerte de la cena, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos postulados, eh, pues van a permitir construir las relaciones posibles que existan entre F, F', P, P', T, T' y así sucesivamente, que se conocen como ecuaciones de transformación. ¿De acuerdo? Entonces, permítame, voy a volver a la gráfica, ¿ya? Ajá. Entonces, si ya tuvimos esos sueños, para relacionar a estas cantidades físicas, pues deben plantearse ecuaciones, ¿verdad? Entonces, toda teoría de relatividad tienen, ¿qué cosa? Ecuaciones de transformación, ¿ya? Ujú. ¿De dónde nacen esas ecuaciones de transformación? Pues nacen de los postulados. O sea que estamos diciendo que debido a los postulados de Galileo es que hay unas ecuaciones de transformación que se podrían llamar ecuaciones de transformación de Galileo. Sí, 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 claro que sí. Esas son las que nos permiten relacionar las cantidades físicas en la teoría de relatividad de Galileo. De igual manera, por medio de, bueno, usando los postulados de la TER propuestos por Einstein, entonces se pueden construir ecuaciones de transformación que nos conduzcan de las cantidades físicas medidas por uno a las cantidades físicas medidas por el otro. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Cómo lo voy a poner yo esto de manera general? Pues lo voy a poner de esta manera. Y voy a decir eh, f de A va a ser igual a una función cualquiera de f de b, o viceversa, ¿no? Estas son las ecuaciones de transformación. Si pensamos que para describir este fenómeno son necesarias 4 cantidades físicas, pues cada una de ellas tiene una relación definida. Pero quisiera dejarlo así. Puede ser más complicado. ¿Qué quiere decir? Que alguna cantidad física en cuestión no solo esté relacionado con una de ellas, que quiere decir con f de b. Podría ser, digamos, que, qué sé yo, pues, A ha medido dos cantidades físicas, F y G, y lo mismo ha hecho B, ha medido F y G. Que haya una ecuación que relacione no directamente F de A con F de B, sino que sea una relación de F de A F de B y G de B, digamos, ¿ya?
Ya, pero para no complicarlo voy a dejar de esta manera. Bueno, espero que sea comprendido, ¿ya?